Gloria a Jesús. Dice la Escritura, ahí en el libro que hemos estado estudiando en Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios. Que el cordero deberá comerse dentro de la casa. Fuera ella no se debe salir ni un solo pedacito de ella, de la carne. Tampoco se le debe quebrar al cordero ni un solo hueso. Estas instrucciones deberán obedecerlas todos los israelitas, así como los extranjeros que vivan en el país. Los israelitas hicieron todo tal y como Dios se lo pidió, y ese mismo día Dios sacó a Egipto a su pueblo. Sacó de Egipto a su pueblo. Así que si tú quieres salir de este encierro, si tú quieres salir de este encierro pronto, que se levante esta cuarentena, ¿quieres salir? Yo también. Bueno, ayúdeme y ayudémonos. Pongámonos de acuerdo según la palabra allí en Éxodo capítulo 12, verso 51. Dice que cuando el pueblo obedeció, cuando el pueblo tomó la decisión de obedecer a Dios, lo que le pidió de la Pascua, de la fiesta, no de la Semana Santa, repito, en la Pascua, cuando decidieron obedecer y practicar, hacer la fiesta de la Pascua tal y como Dios la pidió, lo hicieron. Ese sacrificio del cordero, y juntaron la sangre en el dintel de la puerta y comieron en casa, encerrado. Gloria al Señor. Eso representaba muchas cosas, y déjame decirte varias aquí para gloria al Señor, terminar en este clamor en esta mañana. Dice, una de las cosas es que al cordero no se le podía quebrar ni un solo hueso, porque ese cordero estaba representando nada más y nada menos que a Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Como lo dijo el profeta Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que como Jesús iba a ser ofrecido, Él se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados. De tal manera nos amó Dios, que envió a Jesús, su Hijo único y unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, no que crea, para que todo aquel presente, que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que qué bonito es escapar del virus, pero qué bonito y mejor es escapar del juicio final, y que podamos tener vida eterna. Así que gloria a Dios. Jesús hace más de 2000 años fue crucificado, fue sacrificado. Gloria a Jesús. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Amén. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Gloria al Señor. Y dice que en la Pascua se tenía que comer del cordero y de la sangre. No dice que se tenga que tomar la sangre, sino que tenía que untarse en la puerta de la casa. Tenemos que untar la sangre en la puerta de nuestra casa. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que tú y yo somos una casa. Nuestra familia es una casa. Amén. Una ciudad es una casa. Una casa es un ser, una persona, una empresa, un pueblo. En este caso tú y yo somos una casa. Y la sangre de Jesús en la fiesta de la Pascua tenía que derramarse la sangre en la puerta de la casa. Así que tenemos que untar sangre. Pero no ahora la sangre de verdad real, no. La sangre de Jesús, que es viva y eficaz. La sangre de Jesús, que es eterna. La sangre de Jesús, que es espiritual. Tenemos que untarnos la sangre. Es decir, tenemos que aceptar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó su sangre para salvación nuestra. Tenemos que amar la sangre de Jesús y tenemos que tomar la sangre de Jesús. Es decir, tenemos que aceptar que Jesús derramó la sangre para salvarnos. Y tenemos que comer el cuerpo, la carne del cordero perfecto. Es decir, nosotros tenemos que comer la carne de Jesús. ¿Y cuál es su carne? La palabra de Dios. Tenemos que comer a Jesús. Dice, el verbo hecho carne. Dios en el Antiguo Testamento le hablaba a los profetas: tienes que comer el rollo, tienes que comer el libro, te será dulce en el paladar, pero sentirás que es amargo en el vientre. Gloria al Señor. Asimismo, representaba entonces el cordero. El cordero representaba el sacrificio de Jesús. El cordero, la carne representaba a Jesús, la sangre de Jesús, la carne de Jesús. Tenemos que tomar la sangre y tenemos que comer el cuerpo de Jesús.
Ahora por eso Jesús, en medio de la Pascua, antes del sacrificio de él, hizo la última cena, la que le dicen la última cena, que él mismo practicó la Pascua allí en familia. Dice que tomó el pan sin levadura, que significa sin mentira, sin engaño y sin hipocresía. Porque la Escritura dice que muchos me dirán Señor, Señor, pero él dice no los conozco, apártense de mí. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que oye la palabra de Dios y la pone por obra y la guarda, la practica. Por eso el pan tiene que ser sin levadura. Por eso tenemos que comer el pan que es Jesús. Jesús era sin levadura. Era el pan del cielo que descendió allá de la misma presencia de Dios. El pan vivo que descendió del cielo es Jesús. Tenemos que comer su carne. Tenemos que comer su palabra. Todos los días tenemos que comer su palabra. Así como todos los días tenemos que comer, tenemos que desayunar, almorzar y cenar. Todos los días tenemos que comer a Jesús, que es el verbo, que es la palabra hecha carne. Gloria a Jesús. Amén. ¿Entiendes esto? Así que el cordero representaba a Jesús. La Biblia representa a Jesús. La palabra es Jesús. Jesús transformado en letras. ¿Entiendes eso? Por eso tenemos que practicar esta gloria al Señor, esta Pascua en esta cuarentena, para que haga Dios lo que dice el verso 51 de Éxodo 12, 51. Dice: ese mismo día Dios sacó de Egipto a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando todo el pueblo de Israel obedeció. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel celebró la Pascua. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel siguió al pie de la letra las indicaciones en la Pascua. Por eso te digo a ti que estás en casa, que hagamos juntos las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Quedarnos en casa. ¿Cuáles son las indicaciones? Clamar a Dios, orar, ayunar. ¿Cuáles son las indicaciones? Reflexionar, meditar sobre nuestros malos caminos. ¿Cuáles son las indicaciones? El arrepentimiento. Dice: si mi pueblo se humilla, para que haya humillación tiene que haber reconocimiento, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, no hay humillación. Y humillarse es reconocer que el otro tiene la razón. ¿Y quién es el que tiene la razón en este caso? Dios. Dios tiene la razón. Dice: toda la nación habéis pecado contra mí. Dios le dijo así al profeta en Malaquías: toda la nación ha pecado contra mí, ha robado. Nos hemos olvidado de Dios, todos, por cuanto todos pecaron. Pero te estoy dando una buena noticia, querido vecino, querido hermano, querido televidente, gloria a Jesús, seguidor ahí en Facebook. Quiero decirte que hay una buena noticia, que si seguimos las indicaciones tal y cuando las está dando Dios a través de la palabra, tal como las está dando la iglesia, como las está dando Jesús a través de su iglesia. ¿No saben que Jesús es la cabeza de la iglesia? Entonces ahora Moisés y Aarón estaban representando a Jesús y a la iglesia. Hoy Jesús nos está direccionando a cada ministro, a cada pastor, a cada iglesia, a Centro de Avivamiento Integral en Algarrobo, Magdalena, en Colombia. Dios nos está direccionando, Él es la cabeza. Está Moisés y Aarón. Aquí hoy tenemos a Jesús y a su iglesia, a su pueblo, a los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Cuáles son las recomendaciones? Quédate en casa, ayuna, ora. Gloria al Señor, lee la palabra, celebra la Pascua. Voy a tener que seguir enseñándote qué es lo que es la Pascua y en qué consiste, porque es un tema bastante profundo. Pero lo que te puedo decir hoy, ya que estamos llegando al final del programa, gloria a Jesús, de la transmisión. Seguimos ahí orando, pero suspendemos la transmisión. Gloria al Señor. Es que después que el pueblo celebró como lo mandó Dios, entonces ese mismo día Dios sacó del encierro, de la esclavitud a su pueblo. Déjame decirte una cosa, yo soy uno de los que clamo día y noche para que Dios liberte a Colombia. Porque Colombia, aunque tú no te des cuenta, está esclava. Y no solo Colombia, todas las naciones. De hecho, en Colombia entró la plaga, la peste. ¿Por qué? Porque hay juicio en Colombia también. Gloria a Jesús. Y clamo, ¿por qué? Lo que más clamo, dice todos los días, es que haya justicia. A Dios dice, Dios ama la justicia, el amor y la misericordia. Y eso es lo que se ha perdido.
En estos días es tremendo porque, gloria al Señor, las escuelas, escúchame, los colegios, las escuelas se habían convertido en la casa de los niños. ¿Cómo la ves tú? Cuando ellos tienen su casa. Gloria a Jesús. Las escuelas se han convertido en la casa de los niños. Ellos aman estar en el colegio. Dios bendiga a todos los estudiantes en el mundo entero, sobre todo en lugares como Colombia que no pueden ir a clase. Y que Dios nos ayude a darle actividades y todas estas cosas. Pero gloria al Señor, pero ¿qué está pasando? Porque el hombre, la familia, los padres de familia habían tomado los colegios como guardería, como para que cuidaran a sus hijos. ¿Y dónde está nuestra labor como padres? Gloria al Señor. Y Dios está haciendo. Dios está trayendo arrepentimiento, que reaccionemos qué es lo que estamos haciendo. El colegio es para aprender un arte, para aprender una profesión, para prepararse para un título, para una profesión y ayudarlo obviamente con los valores y principios, pero con la Biblia ya no se puede. Porque si enseñan la Biblia en algunos colegios es un problema, porque hay libertad de culto y no, aquí una Entonces, y la ética como antes, ¿verdad? Los valores, eso es terrible, es difícil, ¿verdad? Ahora en casa, si los niños y los jóvenes no obedecen a los padres en casa, ¿cuándo van a obedecer a los estudiantes, a los profesores? Es terrible. Así que por eso Dios ha permitido que estemos en casa. ¿Para qué? Para que Dios quiere rescatar la familia, el papel del padre y de la madre. En la Biblia aparece que el padre y la madre tienen que enseñar a sus hijos. Gloria a Dios. Así que el padre tiene un deber de ir a buscar alimento y la madre de enseñar, edificar su casa en compañía de su esposo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí que tenemos que celebrar la Pascua encerrado en casa con nuestra familia, replanteándonos, revisando nuestro andar, nuestros pensamientos, nuestra costumbre, nuestra cultura. Porque si hay alguna cultura maravillosa y algunas costumbres maravillosas, debe ser la cultura y las costumbres de la palabra de Dios, de la Biblia. Esta sí, venga, vaya y venga. Gloria al Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Entonces, yo quiero entrar, tú también, ¿verdad? Entonces, tenemos que replantearnos. Queremos salir de la cuarentena. Bueno, cuando practicaron tal y cual como Dios nos dijo, ese mismo día Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Y que Dios, sigo clamando, que Dios liberta a Colombia, entonces, de la injusticia social, de la injusticia laboral, de la injusticia, gloria al Señor, en cuanto a todo lo que sucede con las leyes y con las maneras de gobernar un país. Que Dios haga justicia entre el presidente y el mendigo. Gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que Dios, gloria a Dios, tome el control. Y que cada uno entienda que todos, el mendigo y el presidente, todos somos hijos de Dios. Aunque hay hijos obedientes y hijos desobedientes, pero que somos creación de Dios, somos sus hijos. Entonces no hay uno más importante que otro, ni uno más grande que otro. En el reino de Dios dice la Escritura que el más grande es el que más se humilla, el que sirve a los demás. Ahí, en el reino de Dios, la grandeza está en la humillación, en la bajeza. En el reino de las tinieblas, la grandeza está entre el más fuerte, el más egoísta, el más poderoso. En el reino de los cielos no es así. Gloria al Señor. Y sigo clamando por Colombia y las naciones, que Dios traiga justicia, que haya misericordia, que haya amor, que haya, gloria al Señor, entre todos nosotros. Que los vecinos me puedan perdonar a mí, que yo perdone a mis vecinos, que pueda vivir en paz con ellos, que no les haga daño a ellos. Gloria a Jesús, que vivamos en amor, en armonía. Dios quiere eso. Que si el salario mínimo está en mi pueblo, está en, gloria al Señor, no sé exactamente, está en menos de $1.000.000 de pesos el salario mínimo. ¿Y por qué los grandes que están allá arriba, por qué no ganan también $1.000.000 de pesos? Eso se llama injusticia. Entonces que haya justicia laboral, que haya todo en el servicio de salud. Gloria al Señor. Amén. Que haya justicia, que algún presidente pueda cumplir lo que otro prometió, que habrá un empleo digno en cada casa donde están, que haya justicia. Gloria al Señor. Todo lo que se pueda ahorrar con aquellos grandes cargos, aleluya, que haya justicia en Colombia. Amén. Gloria al Señor. Con un cargo de aquellos que están allá arriba se puede darle trabajo como a 100 y a cuántas personas más. Amén. Gloria a Jesús. Así que clamamos a Dios. Así que se trata de esto. Se trata de estar en casa.
Comer la palabra. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque esto me lo enseña a mí la palabra. Me lo enseña la palabra de Dios, la justicia, la misericordia, el guardar los mandamientos de Dios, estar en casa, el cuidar a nuestros hijos, el saber que los hijos es responsabilidad de los padres, no del rector, no del profesor, ni del presidente, ni del bienestar familiar. La responsabilidad de los hijos está en los padres, gloria al Señor, para que los maltratemos, para que los destruyamos, no, para que los presentamos como hijos de Dios, para que los formemos mientras están con nosotros, no como ciudadanos como tal, sino como hijos de Dios, que eso es más poderoso, porque un hijo de Dios se porta como Dios. Sigue el ejemplo de su Padre que está en los cielos. Amén. Por eso el llamado de atención esta mañana de Dios para ti y para mí es que seamos luz en medio de las tinieblas. Es que realmente seamos hijos de obediencia, hijos de luz y no de las tinieblas y de rebeldía. Así que bendigo tu vida en esta mañana, bendigo tu familia, bendigo tu ciudad, tu pueblo, bendigo mi pueblo Algarrobo. Que Dios traiga sanidad en Algarrobo, traiga reconciliación. Pido que Dios obre allí, que traiga reconciliación en nuestra gente. Gloria al Señor, que Dios tome el control de los gobernantes de nuestro municipio y de Colombia y de las naciones, para que busquen en la palabra las indicaciones. ¿Tú quieres dirección de Dios? Busca en la palabra cómo se resuelve una crisis. Y te lo estoy diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Es tiempo de esto, hermano. Es tiempo de reconocer nuestros pecados. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de celebrar no la Semana Santa, sino la Pascua. Tal y cual como está en la Biblia. Tal y cual como está en la Biblia. Gloria al Señor. Buscando el rostro del Señor. Y darle gracias a Dios porque en una semana como esta, hace más de 2000 años, en un tiempo como esto, Jesús entregó la vida en la cruz del Calvario para la salvación de nosotros. Así que preocupémonos por nosotros, no por Jesús. Gloria a Jesús. Jesús mismo lo dijo: no te preocupes por mí, preocúpense por vosotros mismos y por vuestros hijos. Amén. Así que bendecimos el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Estamos en victoria. Gloria a Jesús. Estamos en bendición.